Gracias. Muy bien, nosotros ahora de Egipto nos vamos al Brasil. La policía de ese país lanzó gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que se habían concentrado frente a la residencia del gobernador de Río de Janeiro. Alzaron su voz en señal de protesta. Un centenar de personas, en su mayoría jóvenes, se congregó frente a la lujosa residencia del gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. Los indignados pidieron insistentemente la dimisión de Cabral, cuya gestión como jefe del gobierno regional ha sido muy criticada, sobre todo por la forma violenta en que la policía ha ido frenando las manifestaciones ocurridas durante las últimas semanas en esa ciudad. La idea de la protesta fue en repudio contra la acción de la policía. Todo el mundo gritaba de cómo se ha vuelto todo contradictorio. Se necesita un Estado justo y la salida de Cabral. Eso es lo que todos quieren. Ellos protestaron quemando cajas y caricaturas del gobernador. Sin embargo, la ira de estas personas se incrementó, ya que efectivos policiales aparecieron en el lugar. Junto a ellos, protagonizaron serios disturbios. La situación se tornó violenta y no concluyó sino hasta la madrugada, cuando la policía lanzó gases lacrimógenos entre la multitud para dispersarla. Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales y tampoco heridos en esta nueva protesta. Tras los incidentes, las autoridades decidieron interrumpir el tránsito vehicular frente a la casa del gobernador, la cual amaneció custodiada por una decena de patrullas policiales. Bien, y vamos a hablar del Brasil. La última información que tengo, por ejemplo, es que la presidenta brasilera giró al Parlamento un proyecto de plebiscito para poder aplacar estas movilizaciones, pero la oposición y algunos de sus partidarios han adelantado que no la van a respaldar. Sí, bueno, interesante en el enfoque del periodista cuando habla de los indignados brasileros. Que es un término muy utilizado, por ejemplo, en Europa, el caso de España, y sobre todo de los famosos indignados, ¿no? Sí, aquí hay un cuestionamiento del gobernador Cabral, es verdad, pero no deja de ser cierto que este es un hecho un poco anecdótico, porque aquí hay temas más de fondo, que era esto nació como una protesta social, una suba de pasajes, y con temas de fondos que tienen que ver básicamente con la ineficiencia del Estado brasilero. Este es un modelo que se nos vendió como un modelo eventualmente exitoso, en materia económica, quizás en materia política. Yo creo que no lo fue en materia económica, aunque hay que destacar que ellos sí supieron manejar una transición post-militar. Brasil tuvo un gobierno militar desde el año 1964, y luego que dura aproximadamente hasta los años 80, donde hay una transición democrática y se suceden varios presidentes. No exentos de corrupción, como el caso de Fernando Collor de Mello, ¿no? Luego tiene un presidente que a mí en lo personal me ha gustado siempre, un catedrático y un destacadísimo académico, Fernando Henrique Cardoso, del Partido de la Socialdemocracia, y luego terminamos con el PT, el Partido de los Trabajadores, que es, digamos, el partido quizás más hacia la izquierda que ha gobernado Brasil en el postmilitarismo. Primero con el presidente Lula, y luego ahora con la presidenta Dilma, que tiene una actitud bastante conciliadora. Esto es, no le queda otra tampoco. Pero cuando alguien me dice, bueno, sí, la actitud es conciliadora, pero la policía reprime. Por una razón muy simple, Paola. Las policías reprimen cuando los hechos se desbordan. O sea, no es que la policía tenga per se esta función de reprimir o esta propensión a reprimir, sino que pasa es que es un desborde tan grande, y como en Brasil no hay muchos antecedentes de este tipo de protestas, es que la policía no ha sabido cómo reaccionar. Entonces hoy día se dice, bueno, hay que ser una policía más preventiva, más proactiva que represiva, pero bueno, mira la naturaleza de las circunstancias. Pero es más difícil poder controlarlos por la cantidad de personas que salen a las calles, pero esto puede continuar, ya terminó la Copa Confederaciones, pero esto todavía, sigue. Claro, sigue, pero es como un pedido latente, o sea, la gente está molesta. Claro, la gente, por eso te digo que el tema del gobernador Cabral es un hecho dentro de lo sistémico, anecdótico, y obviamente hay cosas sí que son preocupantes. Que me preocupa en lo personal, que en Brasil ya el ejército entró a reprimir, o sea, el ejército cumplió hace pocos meses y pocos años algunas funciones policiales, y esto vemos el caso de Egipto, donde el ejército ya está trabajando con la propia policía, y esto es preocupante, porque en situaciones de desborde es que se producen las represiones. Leí algunos cables en la mañana muy interesantes, Paola, en el sentido que se instaba a la policía a usar las llamadas armas no letales en este tipo de
represiones. ¿Qué son las armas no letales policiales? Son, por ejemplo, el gas lacrimógeno, el gas, este gas pimienta que es picante, digamos, estas balas de goma, etcétera. Pero claro, depende de qué escenario tengas tú que enfrentar, qué tipo de manifestación. Ahora, hay otro tema también, ¿cuál es la línea, la delgada línea roja entre una manifestación violenta y una manifestación política? Entonces aquí hay unos temas muy complicados que van a requerir de un fino trabajo de reingeniería política, sobre todo la presidenta Dilma Rousseff, que me parece que tiene un discurso político aceptable en la medida de estas circunstancias, que en algunos casos pues nos parecen que son pavorosas. Claro, no quiere que se le salgan de las manos, pero nosotros vamos a seguir con información, esta vez de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ascendió este viernes al grado de almiranta en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Carmen Meléndez, y la designó ministra del Poder Popular para la Defensa. Esta designación es histórica porque se trata de la primera mujer que asciende al más alto grado militar de las Fuerzas Armadas de Venezuela y asume el cargo de ministra de Defensa. Hasta este viernes, Meléndez se había desempeñado como ministra para el despacho de la presidencia y seguimiento de gestión del gobierno. Y el año pasado se había convertido en la primera mujer en alcanzar el grado de almiranta. Escuchemos. A Carmen, y he decidido nombrar como al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por primera vez en la historia, a una mujer, y ascenderla al grado de almiranta en jefa, a Carmen Meléndez, soldada de la patria, como ministra del Poder Popular para la Defensa. Y en un hecho histórico, primera, sobre todo almiranta, ¿no?, en Venezuela, cosa que no hay aquí, en el Perú, por ejemplo, y primera ministra de Defensa también de la historia de Venezuela. Exactamente, dos hechos paralelos que son impresionantes, sobre todo en un contexto de una cultura latinoamericana militar tan machista. Y como es el caso de instituciones tan conservadoras como son las Marinas de Guerra. Tener una almirante mujer es un paso verdaderamente impresionante. Y más aún si lo es una almirante mujer ministra de Defensa. La cuota de género, digamos que en los términos militares siempre ha sido reducida. Pero lo que hay que notar también que en Colombia, en Chile, en Argentina y en Uruguay ya hubo ministras de Defensa mujeres. Nos toca a nosotros, ¿no? Sería bueno. Así es, exactamente. En Uruguay te puedo dar el nombre de Azucena Berruti. En Chile, Vivian Blandolt y la expresidenta Michelle Bachelet, ministra de Defensa. En Colombia estuvo Carolina Barco. En Argentina, no recuerdo el nombre, pero es la actual ministra de Seguridad, de Seguridad, una política justicialista, peronista. De tal manera que yo diría que, digamos, es un golpe interesante, mediático, de un manejo político, pero aparentemente es una almirante que tiene una trayectoria muy interesante en temas de gestión pública. Ella ha dicho específicamente que no milita en el Partido Socialista Unificado, pero hay que notar que tiene unos antecedentes interesantes, Paola. Ella ha sido compañera de colegio de carpeta de algunos familiares del fallecido expresidente Hugo Chávez. Y no me cabe la menor duda que ella está totalmente alineada, ¿no?, a este proyecto político, ¿no? Recuerdo que además la Fuerza Armada Nacional Venezolana, así se le llama, la FAN, está en un proceso muy fuerte de reconvención militar, de establecimiento de relaciones militares activas con China, con Rusia, etcétera, y ella no se va a salir mucho del libreto, ¿no? No mucho del libreto, o sea, diríamos que los americanos llaman el establishment. Ella es una persona del establecimiento. Lo que llama la atención, obviamente, ¿no?, que sea una almirante mujer y ministra de Defensa mujer, una especie de doble premio. Pero en todo caso yo te diría que sí, es un manejo efectista interesante y claro, siempre existe la suspicacia de que en el mundo militar los hombres militares no se dejan o no tratan de no manejarse por militares mujeres. Bueno, pues ya tiene que cambiar esa idea en todo el mundo. Bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a contarles que ya existe una parodia del idilio de amor entre Edward Snowden y Anna Chapman en una divertida